Buenos días, bendiciones, buen domingo para todos ustedes. El Espíritu del Señor esté con ustedes. Culto del día de hoy lo abrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos la bienvenida a todos ustedes que puedan estar en la casa del Señor, acá en Templo de Vida, en Provincias Unidas 1620 de Paraná. Agradecidos por que puedan tener presencia aquí. Para los que nos siguen por las redes sociales, Instagram, la transmisión en vivo y etcétera, otras más también plataformas que puedan acceder. Bendiciones también para los que pueden seguirnos por esa vía. A todos muy bienvenidos y damos comienzo de esta manera con la invocación trinitaria al culto del día de hoy, domingo 13 de febrero. Tenemos preparados los textos litúrgicos del sexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a la palabra del Señor y agradecemos porque podemos leerla en este día. Libro del profeta Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que, junto a la corriente, echa raíces. Cuando llegue el verano, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En un año de sequía, no se inquieta, no deja de dar fruto. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos los que lloran, porque reirán. Dichosos vosotros cuando los odien los hombres y os excluyan y los insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de leer un texto que nos resuena muy parecido al del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Son conocidos como el Sermón de la Bienaventuranza, el Sermón de la Montaña en el contexto del Evangelio de Mateo. No así en el contexto del Evangelio de Lucas. Lucas lo ubica en un llano, Mateo en el monte. Pero la diferencia no es tanta si vemos que los hace descender a Jesús y los discípulos desde un monte. Nos hace recordar que Moisés recibió en el monte Sinaí, de Dios
la ley, sabemos, escrita en tablas de piedra. Acá vemos también a Jesús con similar autoridad, aunque veremos que Jesús tiene más autoridad que Moisés para nosotros los cristianos. Debe ser algunas situaciones que describen cada uno de los evangelios en contexto distinto, porque el evangelio de Mateo dice: dichosos los pobres de espíritu, felices o bienaventurados. Acá directamente Lucas dice: dichosos los pobres, porque quedarán siendo pobres siempre. ¿Qué nivel de lectura con respecto a los dos evangelios para compararlo? ¿Cuáles son los pobres de espíritu en Mateo? Los que tienen una predisposición genuina, atenta a la palabra de Dios, al obrar de Dios. Tienen una apertura del corazón. Ya no es que dicen: no, yo con esto. Vieron que hay algunas personas que ya escucharon todo y no quieren escuchar más nada. Tienen una predisposición bastante altanera a veces con respecto a la escucha. Tanto escuchar o escucharse a sí mismo que se aturden con su propio ruido. No escuchan, y así no escuchan la palabra de Dios. Por eso, pobre de espíritu es alguien que tiene una predisposición, espera de Dios, como esperaban María y José, como esperaban muchos en los tiempos de Jesús, como Ana y Simeón en el templo, tenían una predisposición, eran pobres de espíritu. Y cuando lo vieron a Jesús, el niño, el bebé, se acercaron a María y a José. En el caso de Lucas es distinto, habla de pobres en situación de pobre económica, sociológicamente hablando. ¿Pero por qué dice dichosos? ¿Porque quedarán siendo pobres? No, porque la situación mutará, pero no mutará en un futuro, como algunos cristianos, tal vez fundamentalistas, han enarbolado toda una teoría del Evangelio donde dejaremos de ser pobres, pero en la patria celestial, en el más allá, cuando se termine esta vida terrena, una bendición de ultratumba. La palabra de Dios, los textos, incluso el obrar de Cristo, no tiene nada que ver con esa idea. Al contrario, con una predisposición para la lucha, para que cambie una situación negativa en otra distinta, para que los pobres dejen de ser pobres, para los que sufren ahora o los que lloran, rían, y para los que tengan un padecimiento puedan cambiar esa situación, pero no de un día para otro, no con el pare de sufrir como algunos falsamente enarbolan con respecto al Evangelio. Por eso, ¿qué nivel de lectura tenemos que tener acá? Porque ustedes, fíjense, hay 4 bienaventuranzas que tenemos aquí, como las de los que tienen hambre van a ser saciados, los pobres, que es el reino de Dios, los que lloran, y cuando os desprecien y excluyan y maltraten por causa del Hijo del Hombre. 4. Pero hay otras 4, diríamos, malaventuranzas de los ricos, de los que están saciados ahora, de los que ríen y de los que elogian. Yo escuché alguna vez a alguien decir: cuidado cuando los cristianos somos elogiados demasiado. Hay algo que estamos haciendo mal. Jesús lo advirtió. ¡Ay! ¿Por qué esto hacían vuestros padres, vuestros antepasados, con los falsos profetas, con los que predicaban una falsa liberación? Como vemos al profeta Jeremías luchar con un tal Ananías, que decía: ahora vienen tiempos donde nos liberaremos rápido. Y Jeremías le dijo: cuidado. Y este tal Ananías, falso profeta, se burló en público de Jeremías. Se burló en público. Qué feo cuando nosotros como cristianos, cuando llevamos la palabra, también se nos burlan.
excluyen. Tal vez hoy, en nuestra sociedad, que ha inculturado por medio de un proceso de siglos en el occidente, especialmente geográfico, de la orbe del mundo, Europa, América, ha inculturado por este proceso el cristianismo. Entonces ya hoy no se ve claramente porque la mayoría de la población se autodenomina cristiana. Lo cual, separar ahí los contornos o las fronteras es mucho más delicado. Antes era más claro, porque era absoluta minoría con respecto al Imperio Romano, pero también al judaísmo. Pensar que en los tiempos de la iglesia primitiva y después, cuando ya habían fallecido los discípulos, los apóstoles, quienes pusieron por escrito los que después llamados los evangelios, las cartas apostólicas de Pablo, las cartas universales, ya habían fallecido los discípulos y fue todo un problema salir del judaísmo, del tronco ortodoxo del judaísmo, no ir más a la sinagoga o al templo. El templo había sido destruido por los romanos cuando invadieron Jerusalén en el 70 después de Cristo. No los dejaron más permanecer en la sinagoga porque pregonaban a Cristo. Entonces ahí se veía muy claro el corte. Incluso el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando habla de un ciego que recobra la vista, o que era así de nacimiento y puede tener la vista, hay varios niveles de lectura. Uno de ellos es cuando es expulsado de la sinagoga. No es aceptado. Es largo el texto, si usted lo quiere leer, del Evangelio de Juan, el capítulo 9. Vemos varios niveles de lectura ahí. Varios. Uno de ellos, muy probable, que ya los cristianos no participaban más de la vida del judaísmo. Ya habían apartadose totalmente. Y todos estos textos, muy probablemente, hayan sido para infundir ánimo, atento que muchos de los primeros cristianos todavía tenían familiares que eran o permanecían dentro del paganismo o dentro del judaísmo y eran vistos como peligrosos, como auténticos subversivos, como gente que era totalmente adversa al medio social donde estaban. Incluso no pocos trabajos o labores tenían un Dios determinado al cual había que rendirle culto, ni hablar a César como emperador del Imperio Romano. Y ellos no podían como cristianos. Y empezaron a ser perseguidos. Ahí se ve claramente. ¿Y hoy cómo se ve? Ya más delicado el proceso. Vuelvo a insistir. Como hay un proceso de inculturación del cristianismo en la sociedad occidental, la separación entre lo que es y no es distinta, obra de otra manera y otro nivel de lectura que debemos hacer y aplicar. Cuando como cristianos pregonamos un mundo de paz verdadero, no una falsa paz. Porque hay falsas liberaciones, Hay algunos que la pregonan. Ya vamos a estar bien. Incluso a veces vemos en redes sociales un falso bienestar que se vende. Por ahí hay que tener mucho cuidado. A veces todo es muy largo, muy comprometido. Nuestro Señor, al decirnos dichosos, nos habla desde un compromiso, no desde una vida light o sin compromiso. No. Cuando nos ponemos en el compromiso de una transformación social, ahí empiezan a experimentar los cristianos persecución. Cuando empezamos a poner el dedo en la llaga, como hacían los profetas, a hacer sal y luz de esta tierra, a hacer sal, a señalar los defectos de nuestra sociedad, a querer mutar, que los pobres dejen de ser pobres, que los que lloran dejen de llorar. En este nivel de lectura empiezan los problemas, porque claro, nos dejan de lado, no son cristianos peligrosos. Vayamos con los cristianos que alaban todo el día. No está mal acá, pero cuidado, a veces tanto levantamos las manos, miramos para arriba, que dejamos de mirar también en la tierra. Por algo peregrinamos, como
como predicábamos hace unos meses atrás, no mucho tiempo atrás, hay que tener bien en vista dos cosas: el caminar y el tener clara la meta y el objetivo. Porque si no tenemos bien la meta, empezamos a divagar. Pero si tenemos bien la meta y no caminamos, quedamos paralizados. Y eso ayuda a sentirnos pueblo de Dios, comunidad, para poder pregonar, como decía nuestro Señor Jesús, un año de gracia del Señor, liberación. Debemos identificar dónde están las opresiones, los dolores, los quebrantos, para que nosotros podamos ir y ayudar a consolar. No a parar de sufrir, Eso es mágico, eso es magia. La fe no es magia. La fe en Cristo es otra cosa. La fe en Cristo nos pide que vayamos a esas orillas de la existencia humana a acompañar a las personas que están viviendo hoy situaciones totalmente negativas. Y sí poder mutar y dejen de llorar. Y puedan reír. Y puedan tener sentido, vivir un sentido a ese sufrimiento que han vivido. Sentirse acompañarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, después de un momento de dolor y sufrimiento, nuestro sentir, nuestro corazón y nuestra mente madura, crece, fructifica? Antes éramos más inmaduros. Ese pequeño sufrimiento nos hizo crecer. Por eso los sufrimientos a veces, que no queremos ninguno, a veces nos ayudan para madurar, para no ser cristianos tontos. Cuidado con a veces prédicas que narcotizan y adormecen la mente. Bueno, no importa, palmadas en la espalda y se terminó todo. Eso la fe no es. Hay que alertarnos de eso. Cuidado. Cristo nos sigue enviando en medio de llantos, de sufrimientos, de dolores de la existencia humana, de pobreza, pero para luchar que esas situaciones cambien y haya verdaderas transformaciones, no momentáneas como un entretenimiento de un caramelo. La fe no es un caramelo, no es un narcótico, no es una pastilla para dormir y calmar los dolores. Porque el síntoma apagaremos, pero la causa de ese síntoma seguirá. Y acá nos pide Jesús en este sermón del llano, del Evangelio de Lucas, ir a las causas. Por eso cuando vamos a las causas nos terminan persiguiendo, hablando mal. Los cristianos que realmente se comprometen en nuestra sociedad han terminado siendo perseguidos, insultados. Dice nuestro Señor: dichosos, porque el galardón será grande en los cielos. Dios nos tiene en cuenta esto. No pasa desapercibido para nuestro Dios. Que en el día de hoy podamos decir: sí, dichoso el hombre, la persona, la mujer, el varón, que medita en la ley del Señor. Sí, cuando llega el verano, la sequía, igual tiene su tronco robusto y sus hojas verdes. Que pueda estar esta meditación en el día de hoy, domingo 13 de febrero, sexto domingo del tiempo. ¿Qué así? Participamos ahora del pan y del vino. Por gracia nos podemos acercar a la mesa del Señor siendo pecadores.
consagro los elementos sacramentales mientras ustedes piden perdón al Señor. Discernimos también, dice el apóstol Pablo. Por eso debe fijarse uno cómo se encuentra, en conciencia, siempre decimos, para poder participar de este acto. Nos acercamos a la mesa del Señor como pecadores. Recibimos la gracia a través de estos elementos sacramentales que iremos a consagrar en la oración. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. En memoria de Cristo, los que se sienten preparados a participar del acto del día de hoy. En primer lugar, el pan ya consagrado. Los que hayan participado del pan en primer lugar, pueden participar del vino bendecido representando la sangre de Cristo. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Pueden ir en paz a vuestros hogares. Buen domingo. Bendiciones.